Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, bienvenidos a esta nueva edición del programa, como siempre llevándoles a ustedes información, noticias, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que en Colombia y en Aruba se enlazan para la señal abierta de este programa y también en nuestra señal en Facebook Live que nos permite estar en cualquier parte del mundo y en nuestras redes sociales, en nuestra página web, nuestras redes sociales que se involucran para llevarles a ustedes la mejor información. Este es un programa que no solamente lo hace una persona, este es un equipo y en ese equipo está Vanessa Chacón en los controles, en la parte de producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, también Alex Meneses en este momento en la consola de La Voz de la Gran Colombia. También se encuentra se encuentra también nuestro compañero Roberto Alexis Rojas desde La Voz del Río Arauca y nuestro compañero John Camacho, que se encuentra también en Radio Delfín, llevando también esta información de siempre Venezuela. Bueno, iniciamos como siempre, brollando, hablando bien o mal de la gente, pero hablando. Al fin y al cabo, y para eso tenemos también, para que me acompañe en esto, el maestro del brollo, el señor Carlos Uzcategui, el Miura. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan. Oye, en verdad que vamos a quedar como los deslenguados, pero una feliz tarde para todos. Tengan a la audiencia principal, nuestro invitado especial, que es a la audiencia que son ustedes del programa Siempre Venezuela Radio. Sí, venimos con ganas de soltar esos batazos, esos tablazos a la costilla al régimen de Nicolás Maduro, a sus personeros y de lo que está sucediendo desde el día sábado hasta este momento, Alan Peralta. Bueno, Carlos, vamos a hablar primero de este fenómeno natural tan bravo que ha caído en Venezuela, una vaguada pero terrible que ha causado hasta este momento 37 muertos solamente en el estado Aragua y que ha ocasionado también fallecimientos en otras regiones de Venezuela, pero no solamente eso, la destrucción de viviendas, de vehículos, de infraestructura, de transporte. Prácticamente en todas las regiones de Venezuela hay un reporte de alguna situación producto de las lluvias y esto pues llama a la preocupación porque se demuestra a las claras que Venezuela no está preparada para este tipo de contingencias nacionales. Ahora, una de las preocupaciones principales que yo tengo, o tienen todos los venezolanos, hasta tú mismo, porque tenemos amigos en diferentes áreas de los estados del país, pero el tema de Aragua ha sido más crítico porque se han vertido todos los aguaceros por las zonas o los canales naturales, que por cierto estaban totalmente tapiados por escombro, basura, tanto de lo que echan los vecinos, las comunidades, pero que a la vez el gobierno estatal o municipal no han limpiado lo que nosotros conocemos como las cañadas. Lo lamentable del caso es que hasta el momento han dicho que son 37, pero extraoficialmente a la ANSIA van más de 60 personas. Carlos, Porque hasta el momento no sé, hasta el momento está pasando en Tecejira. Carlos, hay una duda, bueno, una pregunta que uno se hace. Uno entiende y uno no puede ser tampoco tan obtuso para decir que todo es responsabilidad del régimen y del gobierno en este caso. Obviamente le cabe una responsabilidad por el hecho de no haber realizado los trabajos de mantenimiento y atención que algunas comunidades venían demandando, no solamente en Aragua, sino en Los Teques, en Caracas, en varios, en varios municipios y estados de Venezuela. Pero hay también la responsabilidad ciudadana, porque tú lo acabas de mencionar, algunos cauces de quebradas y de riachuelos taponadas por basura
por escombros, por todo cuanto usted puede imaginar, y además continúa esa mala maña de la gente de construir prácticamente montados sobre las quebradas. Y esta es una situación que realmente afecta y causa estos daños a la postre. Uno de los principales problemas es lo que tú acabas de comentar y decir, esto es en toda Venezuela. Hay una gran mayoría de los están construyendo, aún todo en las vertientes, las riberas de las cañadas. Eso sigue continuando un problema que es en toda Venezuela, como digo, como vertiendo la basura en tratamiento natural. Pero también hay un problema que no podemos, el tema del aseo nacional o el aseo de cada estado. Resulta que no hay un vertedero, no hay un relleno sanitario y la gente por obligación tiene que botar o los desechos sólidos, desechos líquidos y por supuesto los desechos orgánicos. Y eso es uno de los puntos más graves que está pasando en toda Venezuela. En el tema de la Gran Caracas, fíjate lo que está pasando actualmente en Baruta, lo que está pasando en el este y lo que ha venido pasando en los caños naturales que bordean el río Guaire. Sobrepasaron los 3.90 metros de altura. Pero, como lo dice la gobernadora de Aragua, no saquen esto a la luz pública, pero gracias a las redes sociales lo que pasó en Aragua es que venimos a saber lo grave del caso. Pero esos son los 3 puntos: nacional, municipal y la responsabilidad de las comunidades. Carlos, fíjate, tú tocaste un tema que está hoy siendo top 10 en las redes sociales. La prohibición prácticamente de hacer cobertura independiente de esta tragedia y de otras tragedias en Venezuela. O sea, prácticamente le ha impuesto una censura a los medios de comunicación. Y yo digo, ¿qué van a solucionar con eso? Lo que están demostrando es que se sienten responsables directos de lo que pasó. Y obviamente, al sentirse responsables directos de lo que pasó, tratan de taponear cualquier fuente de información Por independiente que pueda supuesto. hablar de la tragedia. Pero fíjate el caso que hoy a las 10 de la mañana los medios de comunicación, hablemos de los medios estatales, de los medios informativos, los pocos que quedan en esa zona, los han venido cercenando, no les permiten la entrada. Fíjate que hasta el punto, el periodiquito, ¿te acuerdas del periodiquito de Aragua? Lo Claro, tapió claro. totalmente en lodo. Parte de ellos están en este momento en ese grave problema, porque el periodiquito, las oficinas centrales de información, llegó hasta 1.50 metros de altura. Pero hoy la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía del Estado de Aragua no le permiten a los medios de comunicación establecer contactos dentro de lo que es la urbe o el casco central. Por cierto, está tapado. Alan, el desastre fue bastante delicado, fue un deslave total, pero esto tiene que verlo. Fíjate el caso este. No les interesa que la sepa lo que está sucediendo, pero fueron 400.000 bolsitas, toneladas y toneladas de zinc, insumos transformadores y fueron a La Habana, a Cuba. ¿Cómo te quedó el ojo, hermano? No, sí, es que por ahí en redes sociales se publicó. Lástima que las tejerías no sea parte del territorio cubano, porque si no ya estuviera Sí, totalmente atendido con brigadas y con yo no sé cuántas cosas de recursos y dotación. Fíjate que a propósito de esto, pocos políticos han estado en la zona y el único que ha estado también en la zona ha sido Leocenis, quien ha entregado hasta mercados, entregó el día de sí. ayer. Está en campaña, uno entiende que está en campaña, pero en este momento la gente agradece cualquier gesto y obviamente pues la situación para muchos de los habitantes de la tejería no es la mejor en cuanto a alimentación y en cuanto incluso hasta techo donde vivir. Fíjate que parte de Tejería en este momento está totalmente incomunicado, más de 3/4 partes de la población y vecinos están actualmente sin el servicio eléctrico, ya que parte de la subestación que está en la principal, en la avenida principal, ya la salida
quedó totalmente anegado y estallaron los transformadores. Esto el gobierno lo sigue y lo quiere seguir tapando con un dedo, pero es un tema que me gustó. Están los dirigentes políticos de diferentes partidos, los secretarios generales, ¿por qué no van hasta la zona del deslave y veamos a nuestros hermanos connacionales que están padeciendo una crisis hoy desde el día sábado muy grave? Muchos perdieron todo y pudieron lograr salvarse porque se montaron en las platabandas. Ahora, dijiste el tema principal. Ahí es donde está la oposición enclavada de los partidos de oposición. Bueno, Carlos, hablemos de censura. Dos cosas que ocurrieron este fin de semana. El inicio de un proceso administrativo sancionatorio por parte de Conatel en contra de Promar Televisión debido a un error involuntario en el generador de caracteres, según lo afirmaron los directivos del canal. ¿Recuerdas Promar? Promar es una de las televisoras más grandes del interior de Venezuela. Y ellos colocaron, bueno, el duendecillo, tú sabes que uno habla del duendecillo de los talleres que a veces mete los errores en las rotativas, ¿no? Pero este fue un duendecillo bien maloso porque le puso Nicolás Maduro, presidente interino de Venezuela, y eso lo prendió en rabia a la gente de Conatel y afectando ahora a la gente de Promar Televisión que está bajo un proceso administrativo sancionatorio. Fíjate algo, Alan. El tema de Promar, esto es largo, ¿no? Porque tendríamos que compararlo con lo que ha hecho o los desastres que han hecho en Venezolana de Televisión, BTV, que es el canal del Estado. Pero este proceso administrativo va más allá. Pareciese que hubiese sido a propósito, a profeso, ¿no? Claro, eso lo tendrían que indicar sus propios directivos, el director principal de Promar TV, es la autocensura, la censura, el grave tema que tienen los canales televisivos o canales o programas, tanto en la website como de lo que pudiese ocurrir, pero el proceso ya comenzó, ahora hay que esperar la parte administrativa, tanto de para o lo hacen a profeso, famosa de lo que han tenido el gobierno que hacen en diversas. Carlos, otro acto administrativo de Conatel este fin de semana. Han cerrado un programa periodístico de 42 años de historia. Se trata en el estado portuguesa del programa radial Frente al Paredón, uno de los más antiguos de Acarigua, Araure, y era conducido por el periodista Moisés Reyes. 42 años de ese programa de radio que, bueno, por el nombre tú entiendes, combativo, Sí, sí. y el programa tenía su idea de corte de opinión. Actualmente se transmitía por la emisora Sonora 107.7 de Araure y se obligó a la estación a cerrar el espacio por el tema de la denuncia ciudadana y protestas que eran reflejadas allí en este programa. Ya no se puede hacer ni siquiera periodismo de calle, periodismo de barrio, porque también es incómodo para el régimen de facto. Bueno, acuérdate de algo, ¿no? Esta enseñanza no viene precisamente de esta gente. Esta enseñanza viene precisamente de la isla de Cuba, donde todo es represivo, y a la cuarta emisora en el estado hace apenas pequeños periódicos que tenían ellos semanarios. Es decir, Alan, que ni siquiera hay un simple periodiquito, 4 hojas, un pasquín, o simplemente un quincenario, como los llegamos a conocer, semanario, quincenario y mensuario. ¿Cómo está quedando Venezuela, Alan Peralta? Audiencia, sencillamente sin información. Solamente hay 2 periódicos vigentes en el país y lo lamentable es que son de corte oficialista, como el diario Vea y Últimas Noticias, que fue un diario independiente, pero fue comprado por el oficialismo. Es decir, en Portuguesa, tarde o temprano, quedarán sin información.
Esto fue igual, idéntico cuando cerraron los circuitos radiales en toda Venezuela. ¿Te acuerdas, Alan? Claro, ahora se manifiesta la intención del gobierno de crear un gran desierto comunicacional en Venezuela. Total, Prácticamente la voz totalmente. La unitaria. desinformación real. Claro, solamente la voz de la autoridad, solamente la visión del chavismo, solamente la vocación del régimen. ¿Y dónde quedan los canales alternativos independientes? Totalmente replegados. Mira, yo por esta ruta veo que en Venezuela, cuando se cierra este año, prácticamente quedarán dos o tres emisoras por estado. Y eso de verdad es terrible porque en la diversidad está la democracia. Y esta democracia ha sido duramente castigada en materia de opinión. Hay más de 100 procesos sancionatorios adelantados ¿Ya? ahora en contra de comunicadores sociales, programas. Estoy hablando no de emisoras, estoy hablando de programas. Bueno, Cuéntame, Carlos. Bueno, cayó la señal de Carlos. Alan, pero una de las preocupaciones más grandes, no, estoy aquí presente. Bueno, dale Una de play. las grandes preocupaciones que tengo, el tema, van a graduarse ¿de qué van a graduarse los próximos periodistas en Venezuela? ¿Ser sumisos, arrodillados ante el gobierno? ¿Les indicarán de qué servirá ser un reportero de calle, un fotoperiodista o simplemente un locutor o un narrador de noticias? Porque me imagino que el narrador de noticias dirá todo lo hermoso, lo bonito de la revolución bonita y por supuesto de sus aciertos. Ahora, la verdad verdadera, ¿cómo queda? Que el circuito radial que queda en el país o también será comprado o también será cerrado. Ahora, Mira, Carlos, le han querido caer a palo a Radio Fe y Alegría, que es prácticamente uno de los pocos circuitos radiales independientes que queda en Venezuela. Una situación de verdad bastante complicada y obviamente pues esas ganas que le tienen a Fe y Alegría cada vez lo están haciendo con más fuerza. Recuerda que últimamente se han incrementado los asaltos y los robos dentro de Fe y Alegría en varios estados de Venezuela. Y esto para mí no es nada casual. Esto es una estrategia que busca cercenar incluso hasta estos medios pertenecientes a la Iglesia Católica Venezolana. pero fíjate que uno de los puntos más fuertes fue cuando tumbaron en, en la frontera colombo de fue alegría 850M que llegaba, no le convenía tener esta emisora abierta, por supuesto, a la frontera por la lógica. Ahora es pasar y pasó a Venezuela. Ya han cerrado cantidades de cristianos evangélicos. Ahora imagínate tú una emisora de corte como Radio Fe y Alegría que tiene 24 antenas, 24 emisoras, más las FM y algunas que otras AM. Ya en el Zulia solamente quedan las FM, Alan. Ahora, ¿cómo quedará el resto del país? Claro, así es. Carlos, nos queda 2 minutos, pero muy rápidamente. ¿Qué te parece ya la oficialización del robo que le hicieron a la UCB de la estatua ecuestre de María Leonza? Esta estatua de María Leonza fue llevada hasta Yaracuy y los muy Bueno, descarados dicen devolvimos a María Leonza a su origen, cuando la verdad verdadera es que nunca esta María Leonza había estado allá. bueno, ya está en Caballo. Nunca, nunca ha estado. Simplemente yo considero esto una parte de un secretismo religioso, que es lo que está llevando a cabo el gobierno. Se han prestado para este juego, y lo voy a decir a juicio muy personal, diabólico totalmente, porque esto es una falta de respeto hacia la colectividad venezolana, pudiésemos hablarlo como obra escultórica, pero ya esto tiene un punto doble.
Fíjate que entre viernes, sábado y domingo se hicieron reflejos de adoración en Quibayo, que es la montaña que va hacia la entrada de Sorte. Esto yo lo considero otro tipo de situación donde habían militares, personeros del gobierno, Carlos, dicen que, personeros de la República, que con el deslave del día sábado, ahí está espiritista, te oigo. Carlos, dicen que esto es el pago de una promesa hecha por Cilia Flores, que le había ofrendado a María Leonza y le había pedido a María Leonza la liberación de los narcosobrinos. ¿Qué te parece eso? La gente se chismea, ¿no? Así dicen las malas lenguas, Alan. Muy a pesar que en el libro La Guerra de Venezuela, escrito hace más de 3 décadas, se habla cuando en el 75, 74, el extinto presidente Carlos Andrés Pérez le ofreció la presidencia ya a Venezuela a la diosa de ellos, que es María Leonza. Sería la segunda vez que pasa este punto, Alan. Pero esto es como quien dice, Cilia le otorgó las primicias por sus narcosobrinos, porque esto no tiene otro nombre, son narcos, estaban clavados, estaban vestiditos de naranja, estaban ya vestiditos y colados en una celda con un poquito de calefacción, pero iban a pasar 18 años en Gringolandia. Pero esto es cierto, Alan, hay una forma donde todo el mundo lo puede pensar de alguna u otra manera, pero esta es la realidad de lo que está pasando actualmente en el país. Venezuela está para atrás, no está hacia adelante, Alan. Estos son puntos críticos que para muchos lo verán de otro punto de vista en la Guachafita, en otro punto, pero son realidades que son palpables y son constantes. No hay que ponerle ojo al tino, sino ver lo que está pasando actualmente con este narco régimen. Bueno, Carlito, se nos acabó el tiempo para seguir brollando, pero bueno, más adelante en la tarde lo hacemos, a las 5 de la tarde de hoy, A en las la, 5. en la edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, la edición vespertina, Más Brollito con Carlos Uzcategui y el Miura. Y ese puede ser el nombre, Más Brollito. ¿Qué te parece, Carlos? Póngalo, el sabor ya se lo diste. Bueno, Ya le pusiste el sazón. así es. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, un tema clásico de la música colombiana, La suerte está echada, de Diomedes Díaz, nos sirve para iniciar el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Siguen las lluvias. Lamentablemente, en Venezuela, prácticamente en el 70% del país está lloviendo en este momento. Y es que no ha cesado de llover desde el día jueves de la semana pasada, lo que ha significado varios problemas en diversas partes del país, como conversábamos en el segmento anterior. Los pronósticos de lluvia para hoy es que el 70% del territorio venezolano va a estar bajo este fenómeno de vaguada y están alertando a las poblaciones de tomar las previsiones necesarias en ríos y quebradas. No playa, no partida de naves hacia el mar, porque no se prevé que la situación climática se va a mantener por lo menos un buen tiempo. Hablando de otro tema, el economista Ángel Alvarado ha anunciado durante el día de hoy que Venezuela va a terminar con una inflación entre 150 y 160% este año. Yo creo que la inflación en Venezuela de este año va a terminar por esas cifras, entre 150 y 160%. Al menos ya no sería la más alta del mundo, pero sí terminará entre las 5 más altas del mundo. La inflación de Venezuela está fuera de control en el sentido de que pareciera que el Banco Central ya no controla el tipo de cambio como lo venía haciendo, explicó Alvarado en una conversación. La volatilidad de la inflación en Venezuela tiene que ver con que los precios del petróleo han venido cayendo. Nuestra estimación es que para final de año el tipo de cambio en Venezuela va a estar por encima de los 10 bolívares por dólar, pero no descartamos que pueda haber un nuevo episodio de un tipo de cambio fuera de control, señaló el experto.
Así que los pronósticos sobre este tema, el tema de la inflación, son bastante negativos. El gobierno esperaba este año controlar la inflación, mantenerla por debajo del 100%, pero obviamente decisiones totalmente equivocadas, decisiones que no entran dentro de la lógica de la sana política monetaria, dentro de la sana política cambiaria, hicieron que todos los pronósticos se fueran arriba y se sobrepasara la meta de inflación que tenía el régimen. Ya en este momento vamos en 111% de inflación para este año, inflación acumulada, y esta situación pues evidentemente demuestra el fracaso nuevamente, repito, porque no es la primera vez que pasa, el fracaso de la política económica de un gobierno que insiste en viejas soluciones de control cambiario, de inyección de, divisas al mercado cambiario, pero por el otro lado, emisión de dinero inorgánico que acaba totalmente con cualquier política económica seria, macroeconómica que se pueda tener. Es la situación entonces que se presenta en Venezuela. También en materia de derechos humanos hay que señalarles que la Yajaira Carapaica, Yuraima Carapaica, sigue luchando y exigiendo la libertad de su hijo Marco Antonio Garcés y la de todos los presos políticos que se encuentran injustamente privados de la libertad en Venezuela. Veamos. Soy Yuraima Carapaica. Hoy pido y clamo, como madre venezolana, la libertad de mi hijo Marco Antonio Garcés y la de todos los de su causa, del caso espía americano. Así como liberaron a John Matthew Heath y a todos los estadounidenses, deben liberarlos a ellos y a todos los presos políticos. Por favor, ya basta de tanta injusticia hacia nuestros seres queridos, que se encuentran injustamente privados de libertad. Necesitamos reconciliación entre los venezolanos y una Venezuela de paz, amor y progreso, libertad. Bueno, Marco Antonio Garcés junto con otros 7 venezolanos están metidos en el caso del llamado espía norteamericano, que era el señor Matthew Heath. El señor Matthew Heath lo liberaron y al liberarlo, pues han dejado sin el presunto responsable principal de una organización a este caso. Entonces, se viola un derecho que tienen los procesados de comprobar su verdad a través del supuesto principal acusado. Y esto pues deja sin una clara defensa a los procesados por un caso. Si estas personas no se ha logrado demostrar, la Fiscalía del Ministerio Público no ha logrado demostrar, no ha aportado una prueba contundente que refiera que estas 7 personas se confabularon en un caso de espionaje en Venezuela. Y nuevamente se entiende que estas personas fueron utilizadas para generar una acusación falsa contra el Matthew Heath. Y Matthew Heath ya está liberado. Entonces, los familiares de estas personas están pidiendo la liberación de estos presos políticos, porque no se justifica que estén detenidos cuando no hay una sola prueba que los involucre. También, en otro orden de ideas, la plataforma unitaria ha definido las reglas de las primarias, un reglamento para las primarias. La oposición agrupada en la plataforma anunció la aprobación del reglamento que regirá las elecciones primarias, en la que se elegirá un candidato que enfrente al chavismo en los comicios presidenciales previstos para el año 2024, según la Constitución. La plataforma unitaria democrática se dirige al país e informó que después de una consulta con los sectores políticos y de la sociedad civil, ha culminado con éxito la aprobación del reglamento marco para la primaria presidencial, señaló la organización. A partir del 15 de octubre próximo se terminará el lapso de postulación de los posibles integrantes de la Comisión Nacional para la Primaria. Se procederá a seleccionar a aquellos que cumplan con el perfil
de ser ciudadanos reconocidos de prestigio y de solvencia moral, quienes serán los encargados de llevar a cabo todo lo relativo a este proceso electoral que, ojo, no tiene la participación del Consejo Nacional Electoral. Serán los propios ciudadanos los que van a escoger su candidato, sin la intervención del Consejo Nacional Electoral. Esta coalición anunció la extensión por 15 días más de plazo para presentarse a la elección interna de miembros de la comisión que regirá el proceso de primaria. Así que ya tenemos esto prácticamente listo y es una situación que la comunidad estaba esperando. Había cierta inconformidad por parte de algunos dirigentes políticos de la oposición en relación al tema. Y María Corina Machado ha manifestado un mensaje de solidaridad con los habitantes de la Tejería en el estado de Aragua afectados por las lluvias. A todos los vecinos de Tejerías, en este momento queremos hacerle llegar toda nuestra fuerza y nuestra solidaridad. Sé que son momentos muy dolorosos, de mucha angustia ante el número de vecinos y familiares que pueden estar desaparecidos en esta hora. Estamos todos rezando para que puedan encontrarlos y, por supuesto, estamos conscientes de los enormes daños que han tenido tantos venezolanos en sus viviendas, han perdido sus enseres, su ropa, sus recuerdos, y por eso hacemos un llamado a todos los venezolanos de bien que podamos contribuir enviándoles apoyo, además de nuestras oraciones, por supuesto, en alimentos no perecederos, agua potable y colchonetas, y algo de ropa, por supuesto, que es lo que más se necesita en esta hora. Así que una vez más los venezolanos vamos a demostrar, como tantas veces antes, la enorme generosidad y la solidaridad que existe entre unos y otros. Dios los bendiga. Bueno, y el tema era la Potra Zaina con Rumi Olivo. ¿Qué nos trae este tema tradicional de la música venezolana para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela? Una incorporación a nuestra red de Radio Delfín que desde La Guajira Binacional transmite y amplifica nuestra señal para toda esta zona de Colombia y Venezuela. Ahí está John Camacho, a esta hora, al cual le enviamos los saludos desde acá, desde Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos con más información. Para que ustedes tengan una magnitud de lo que ocurrió en las Tejerías, que es uno de los tantos casos que han ocurrido en Venezuela durante este periodo de lluvias bastante fuerte e inusitada. Hay que señalarles que hasta ahora el reporte oficial señala la cantidad de 37 personas fallecidas, 52 personas desaparecidas, 21 sectores afectados en las Tejerías y más de 20.000 viviendas afectadas, 20.000 viviendas afectadas, algunas en mayor grado, otras en menor grado, pero al fin y al cabo habla de una grave situación que se puede estar presentando allí en esta zona. Y no solamente las lluvias afectaron la zona central de Venezuela, sino que hacia la zona del Zulia, hacia la zona de La Guajira también se afectó por un fuerte oleaje en el lago de Maracaibo que ha destruido palafitos e inunda calles en el municipio de Baral, anegaciones, 2 viviendas destruidas y el derrumbe de las caminerías de las localidades Palafitos y La Golfa en la parroquia San Timoteo de la capital zuliana han sido el balance hasta el momento de la acción de las lluvias en esta zona. Las casas estaban construidas sobre el lago con madera y láminas de zinc, según el reporte de Protección Civil del municipio de Baral. El oleaje destruyó las caminerías de los Palafitos de San Timoteo e inundó calles, entre ellas la avenida principal. Hay que esperar que baje la marea para encender las bombas de achique y comenzar a sacar el agua. Bomberos están atendiendo los reportes también en Toporomono del Agua y Ceuta, informó el alcalde de la entidad, Ramón Bracho. Así que, como ustedes ven, esto de las lluvias ha sido bastante serio en varias partes de Venezuela y también en Catialamar se presentaron inundaciones, también destrucción en zonas costeras del estado Monagas y el estado Anzoátegui, es decir,
ha sido fuerte la situación que ha ocurrido en varias zonas de Venezuela y se han establecido centros de recolección de recursos para los damnificados. Entre ellos se están pidiendo alimentos no perecederos, agua mineral, ropa, zapatos en buen estado, leches de fórmula, pañales, colchonetas y cobijas. También se han instalado centros de recolección en el Estadio Universitario de Caracas, en el Estadio José Pérez Colmenares de Aragua, en la Universidad Santa María, los paramédicos del Ministerio de Transporte, en el distribuidor Altamira, en Venezolana de Televisión, en el circuito FM Center, en las estaciones de Propatria, Palo Verde, Las Adjuntas, Plaza Venezuela, La Paz, La Hollada, el Metro de Caracas, en la Plaza de los Palos Grandes, en Altamira Sur, en la Federación de Centros Universitarios de la UCB, en oficinas de Mampico, ubicada en la Avenida Sucre en Caracas, en el Banco del Desarrollo de la Mujer, en la Rosaleda, en la Plaza Bolívar del Caco del pueblo de San Antonio de los Altos, también en prácticamente todas las sedes del Cuerpo de Bomberos de Venezuela se ha establecido un centro de recolección de recursos y se ha pedido también la atención de algunos organismos internacionales, entre ellos la ONU, que ha ofrecido dar un apoyo técnico y de brigadas de rescate para apoyar estas labores que viene desarrollando el gobierno de facto de Venezuela para atender a las comunidades. Así que entre la sociedad civil y el régimen de facto, pues se vienen adelantando estas acciones de protección. También en otro orden de ideas le tengo que comentar que el dirigente juvenil de Portuguesa, Emanuel Figueroa, hace un llamado para continuar con la lucha democrática en Venezuela. Veamos qué dicen los jóvenes venezolanos. Hoy quiero hablarte con la verdad. Las últimas horas hemos visto con profunda preocupación lo que ha sucedido, el canje que ha realizado Estados Unidos de 7 ciudadanos decentes por 2 narcos, por 2 criminales como lo son los narcosobrinos. Pero esto no nos puede desmoralizar. Nos deja claro, sí, uno, la posición de debilidad que está dando a conocer Estados Unidos, pero también nos deja claro que la libertad de Venezuela solamente pasa por los venezolanos. Somos nosotros los líderes que vamos a impulsar y transformar el país. No existen mesías, somos cada uno como individuos quienes tenemos que tomar una decisión. Si enfrentar con firmeza y determinación hasta lograr cambiar y transformar nuestro país o acostumbrarnos a vivir en la indignidad e inhumanidad. Y por supuesto, nuestra opción debe ser siempre la lucha, la constancia, la firmeza. Jamás rendirnos ni doblegar en nuestras convicciones. Dios está con nosotros y lograremos transformar a Venezuela. Es el momento de avanzar, de no doblegar, de no dejarnos humillar. Por el contrario, luchar hasta vencer. Y pase lo que pase, digan lo que digan, hay una nueva Venezuela que nadie podrá detener. Bueno, ese es el mensaje de los jóvenes en pro de la democracia y el rescate institucional en Venezuela. Pero les comento cosas ilógicas y ridículas de la administración del gobierno de facto. El SAIME ha informado hoy a las aerolíneas que cubren rutas en Venezuela que por instrucciones del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería no podrán embarcar en vuelos nacionales con pasaporte. En este sentido, indicó el comunicado que únicamente se aceptarán cédulas de identidad laminadas y originales vigentes o vencidas. Destacó también que tampoco se podrá presentar copia de cédula de identidad, licencia de conducir o denuncia de extravío de cédula. Ante esto, la medida que entra en vigencia de manera inmediata, según lo ha afirmado y confirmado la aerolínea Láser. Así que usted, si está en Venezuela y va a acudir a un vuelo aéreo nacional, sepa que su pasaporte no le va a servir para tenerlo como documento de identidad a la hora de abordar un vuelo nacional. Así que cédula de identidad ni siquiera se admite copia y mucho menos también un recibo de documento de extravío de la cédula. Así que cuide bien su cédula porque no va a poder viajar internamente en estas circunstancias. Bueno, un beso de tu boca
Un beso de tu boca de Silvestre Dangond, que nos ha traído ese tema para iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Ahora hay información, algunos colegas nos están haciendo llegar a informaciones sobre la situación en Venezuela. Cumaná se quedó sin luz desde las 9 de la mañana y no se sabe qué pasó. No ha habido ninguna información oficial sobre el tema. La población, pues, bastante preocupada porque todas las actividades económicas prácticamente se han estado paralizadas durante el día de hoy debido a la situación de este corte intempestivo del servicio eléctrico sin respuesta. Desde las 9 de la mañana, Cumaná totalmente sin luz. El geógrafo Jorge Carrero Marquina, habitante del estado Aragua, Venezuela, nos ha hecho llegar también una información sobre sus conclusiones, su análisis sobre la situación de la tragedia en las tejerías. Él afirma que esta situación se debe a a una explotación irregular en la microcuenca de la quebrada Los Patos, afluente del río Aragua, el cual desemboca en el lago de Valencia. Todo el canal de escorrentía de la ladera fue ocupado a lo largo de los años por un urbanismo desordenado y lo mismo ocurrió en el explayamiento de sedimentos, o sea, su cono aluvial en forma de abanico, conformado por sectores del poblado de la Tejería con algo más de 50.000 habitantes. Según afirma, repito, Jorge Carrero, geógrafo, lo que ha pasado también es que parte del cauce está canalizado con una sección hidráulica muy reducida, tomando en cuenta que el ancho de la quebrada en época de verano es mayor. De otro lado, a lo largo de los años, los pobladores han arrojado desechos del hogar sobre el lecho. En conclusión, lo que quiere decir este geógrafo venezolano Jorge Carrero Marquina es que en la microcuenca del río Los Patos, pues ocurrió tres cosas. Primero, que las laderas de escorrentía fueron obstruidas prácticamente a lo largo de su recorrido por construcciones urbanas que le redujeron ese canal de escorrentía. En segundo lugar, que se construyó sobre el playón, sobre la base de sedimento del río, este río Los Patos, y esto generó que muchas casas se ubicaran sobre el paso antiguo del cauce del río. Y en tercer lugar, este es un sector que se llenó de desechos, de depósitos y cosas abandonadas por la gente, lo que generó taponamientos en el curso natural del agua, que se refleja ahora en las circunstancias que ha vivido. Aparte, esta es una historia, no es nueva, esta es una historia repetida muchas veces en varias tragedias en Venezuela. La falta de un ordenamiento planificado de construcción dentro de los cauces de los ríos en Venezuela, que se permisan construcciones donde no debería permisarse, que se permite a la gente crear conos de potenciales obstrucciones en la corriente del río al tirar desechos, al botar desechos a los ríos. Y sobre todo también una cierta actitud irresponsable de urbanismo que se desarrolla prácticamente montados en las zonas naturales de curso de agua. Y esto pues algún día se paga y en esta oportunidad se pagó en las tejerías, según repito el informe de este especialista Jorge Carrero Marquina, geógrafo que habita en el estado Aragua. Una situación de verdad bastante complicada. Por otra parte, en otro orden de ideas, la diputada de la Asamblea Nacional Legítima, Delsa Solórzano, recordó que este fin de semana se conmemoró el 4º aniversario del asesinato del concejal Fernando Albán. ¿Recuerdan ustedes el caso de Albán? Que lo lanzaron desde un edificio del SEBIN y después dijeron que era que el hombre se había suicidado. Pues Delsa Solórzano recordó ese 4º aniversario del asesinato de Albán. Veamos.
esperando la entrega del cuerpo del concejal Fernando Albán, quien ha muerto en manos del Estado, un Estado que hoy no resguarda a sus ciudadanos, una dictadura que asesina, que persigue, que hiere. La primera de ellas que evidentemente, según el artículo 43 de la Constitución, la vida de todos los privados de libertad es responsabilidad exclusiva del Estado. De tal manera que evidentemente el Estado es el responsable directo del fallecimiento, de la muerte de Fernando Albán. En segundo término, yo creo que es bien importante destacar lo mismo que resaltamos cuando fue asesinado Óscar Pérez. Ningún cuerpo que esté sometido a investigación penal puede enterrarse, inhumarse si no hay un reconocimiento médico previo, si no hay un reconocimiento previo por parte de los familiares y bajo ninguna circunstancia. De tal manera que estamos reclamando que se nos entregue el cuerpo. Nosotros vamos a exigir un examen médico legal independiente. La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela y se lanza al vacío. Tengo la obligación, señor presidente, colegas parlamentarios, como presidente de la Comisión de Política Interior, de sacar esas fuerzas de donde no las tengo hoy, para poner en negro sobre blanco algunos asuntos que nos parecen fundamentales para la investigación. En primer término, señor presidente, con su venia voy a dar lectura al artículo 43 de la Constitución. Adelante. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna a aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando al servicio militar, civil o sometidas a su autoridad en cualquier forma. Es claro, pues, que únicamente el régimen de Maduro y nadie más es responsable del asesinato del concejal Fernando Albán. Bueno, esos fueron los lamentables hechos que llevaron a la muerte de Fernando Albán, el asesinato por parte de funcionarios del Estado venezolano, quienes lanzaron a este hombre, a este líder político venezolano, desde un edificio. Tristemente, los responsables de este hecho no han pagado. Tristemente, la cadena de mando que ordenó el asesinato no ha pagado. Y ahí está, entonces, el reclamo a los venezolanos que recuerdan el 4º aniversario de este asesinato del concejal Fernando Albán. Por otra parte, la organización civil Súmate ha recordado que estamos apenas a menos de 90 días para que finalice el año 2022 y el Consejo Nacional Electoral no ha emprendido acciones efectivas para garantizar el cumplimiento de los principios de carácter continuo y eficacia administrativa del registro electoral, lo cual pudiera afectar de manera irreparable el derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales a más de 10 millones de venezolanos mayores de 18 años. Señala que esta odisea para los venezolanos ha sido en el país inscribirse a actualizar sus datos de nueva residencia porque deben dirigirse a los centros de registro electoral nacional que funcionan únicamente en las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral. Para quienes están en el exterior es una operación imposible, ya que no tienen a dónde acudir porque los funcionarios de nuestro país, diplomáticos de las oficinas y secciones consulares de la embajada, no han recibido instrucciones ni directrices para que abran las sedes diplomáticas, centros de inscripción y actualización del registro electoral. Actualmente, inscribirse o actualizar datos
del registro electoral dentro del país resulta difícil, sobre todo para quienes viven en sitios lejanos a la propia capital de su estado y para los que están residenciados en otros municipios de las mismas entidades federales. Advierte esta gente de la organización civil Súmate que esto viola el derecho a 10 millones de venezolanos, a los que cumplieron 18 años y que tienen derecho a votar, y aquellos que estamos en el exterior, quienes no tenemos acceso a la actualización del registro electoral, por lo tanto, no figuramos y no podemos ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Así que, ojo con esta alerta que hace el CNE, el registro Súmate, la organización civil Súmate, al CNE por la falta de la actualización del registro electoral permanente. Cerramos nuestra edición meridiana del día de hoy. Como siempre, esto ha sido un trabajo en equipo, en donde está en la producción Vanessa Chacón, en la parte de redes sociales y también apoyo técnico Camilo García. También en este momento desde la Guajira Binacional, el Radio de Fin, John Camacho, y su servidor Alan Peralta, llevándoles como siempre estos comentarios informativos. Los invitamos para nuestra próxima edición, hoy a las 4 de la tarde. Recuerden, pase por nuestra señal, en señal abierta, en las emisoras en donde estamos actualmente en Siempre Venezuela, o también lo puede hacer a través del Facebook Live de manera directa o nuestras redes sociales. Nos despedimos, nos encontramos esta tarde. Que tenga una feliz tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.